Ahora vamos a iniciar con la unidad 9 del libro. En esta unidad vamos a estudiar el circuito RLC en serie o en paralelo. El primer caso que vamos a ver es cuando estos circuitos no tienen fuentes. ¿A qué me refiero? Que en T menor que 0 sí tenían fuentes, tenían por ahí alguna alimentación que le hacía llegar un voltaje al capacitor. Esto es representativo, no esperamos que existen los problemas, y que también le hacían llegar una corriente al inductor. Eso es en T menor que 0, sin embargo en T igual a 0 se desconectan las fuentes y por lo tanto solo queda el circuito RLC, el cual va a funcionar o va a trabajar. Los voltajes y las corrientes que se van a manifestar van a depender de la energía almacenada en el inductor y también la energía almacenada en el capacitor. Esta energía, como es natural, va a empezar a ser consumida en la resistencia y debemos esperar que con el tiempo esa energía va a desaparecer del circuito. Entonces, lo primero que consideramos es que este circuito ha estado mucho tiempo en esta condición, por lo tanto está totalmente estable. No hay variación ni de la corriente ni del voltaje y por lo tanto el inductor se va a comportar como un cortocircuito y el capacitor se comportaría como un circuito abierto. Considerando estos dos puntos, entonces nosotros calculamos cuál es la corriente en el inductor y cuál es el voltaje en el capacitor en cero por la izquierda, es decir, justo antes de que se produzcan estas dos perturbaciones tenemos sus valores, y como tenemos la propiedad del inductor y del capacitor, estas dos propiedades se trasladan a cero por la derecha, es decir, inmediatamente después de que se produce la perturbación. Luego, en T mayor que 0, entonces se aplica ley de voltajes y se obtiene la ecuación diferencial de segundo orden que va a describir el comportamiento de este circuito. Todo ese proceso lo pueden checar ya sea en sus apuntes o en los libros, ahí viene descrito con todo detalle. Es una ecuación homogénea y su solución implica que deberíamos calcular alfa, que es descrita como el factor de amortiguamiento, y omega 0, que es nombrada como frecuencia natural de resonancia. Aquí está cómo se calcula y otra vez volvemos a encontrar que ahora estamos hablando de una resistencia equivalente, de una inductancia equivalente y de una capacitancia equivalente, porque podríamos tener el caso que el circuito no solo tenga una sola resistencia, sino que tenga varias resistencias, varias inductancias y varias capacitancias. En ese caso nos preguntaríamos si la ecuación que describe el comportamiento de este tipo de circuitos es válida si hay varios elementos, no solo uno de cada uno. Y efectivamente sí es válido siempre y cuando todas las resistencias puedan ser agrupadas en una sola, todas las inductancias en una sola y todas las capacitancias en una sola. Incluso las resistencias, otra vez, puede incluir los casos donde tengamos fuentes dependientes y que éstas afectan también el valor de la resistencia. Una vez calculado alfa y omega 0, es posible calcular los valores característicos de la ecuación diferencial. Son dos en este caso, como es de segundo orden. De esta manera tendríamos S1 y S2, y con estos dos valores ya nos es posible expresar la forma de la respuesta. En los apuntes también viene descrito que podríamos tener tres diferentes casos. Uno donde alfa es mayor que 0, esto implica que aquí tengamos raíces reales. Si alfa es igual a omega 0, tendríamos raíces iguales, de hecho sería menos alfa. Y si alfa fuera menor que omega 0, tendríamos raíces complejas. En este sentido, a cada uno de los tres casos se le denomina de la siguiente manera. Cuando alfa es mayor que omega 0, este caso se denomina sobreamortiguado y su respuesta es de esta forma, donde la corriente es igual
a la suma de dos exponenciales que además son negativas porque S1 y S2 definidos por esta ecuación siempre va a tener valores negativos. Si alfa es igual a omega 0, la respuesta tiene la forma que aquí se puede ver, en donde la corriente está definida como la suma de dos términos, solo que el segundo término está multiplicando al tiempo. Y finalmente, si alfa es menor que omega 0, entonces calculamos el valor de la frecuencia amortiguada, tal como se define en esta ecuación, y su respuesta va a estar descrita por esta ecuación, donde tenemos la exponencial negativa que multiplica a la suma de dos funciones senoidales. De esta manera ya tendríamos las tres formas de respuesta según sea el caso. Ahora pasamos al circuito RLC en paralelo, sin fuentes. De igual manera que en el anterior, tenemos una condición inicial en donde el inductor va a tener una corriente en T igual a 0 por la izquierda, y el voltaje va a tener un voltaje en 0 por la izquierda. Esas son mis condiciones iniciales y por propiedades se trasladan a 0 por la derecha. Aquí podemos ver que en T mayor que 0 el circuito RLC en paralelo es el circuito dual del circuito RLC en serie. Y como concepto de dualidad, entonces decimos que las respuestas van a ser exactamente las mismas porque la ecuación diferencial que describe a este circuito es matemáticamente la misma que la ecuación diferencial que describe al circuito RLC en serie. Por lo tanto, se van a tener las mismas respuestas, lo único que en lugar de corriente vamos a tener ahora voltaje en el capacitor, ¿sí? Y es importante hacer notar que vamos a tener una diferencia en cuanto a alfa. Alfa acá se calculaba como la resistencia equivalente entre 2 veces la inductancia equivalente. Sustituyendo sus parámetros duales, entonces este alfa me va a quedar 1 sobre 2 veces la resistencia equivalente por la capacitancia equivalente. Esa es en realidad la única diferencia que tendríamos entre el circuito RLC en serie y el de paralelo. Es importante hacer notar que de estas expresiones que vemos ahí, si nosotros quisiéramos calcular alguna otra variable de corriente o de voltaje en otro elemento, tendríamos que hacer operaciones de derivación o de integración o multiplicación por un escalar. Por ejemplo, si ya conozco la corriente y deseo calcular el voltaje aquí, simplemente tengo que multiplicar por R. Si ya conozco la corriente aquí y deseo su voltaje en el inductor, sabemos que el voltaje es igual a L por la derivada de I con respecto al tiempo. O en este caso que me implica realizar una integral. Cuando hacemos este tipo de operaciones en estas expresiones matemáticas, vemos que la forma permanece aún después de las operaciones. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si deseo calcular el voltaje en el inductor, requiero multiplicar por L y obtener la derivada de la corriente. Al momento de obtener la derivada, esta es mi expresión original, ya multiplicada por S1 y S2 para obtener su derivada. Como estos son constantes, la representamos por una nueva constante. Lo mismo ocurre aquí, lo representamos por una nueva constante. Y si comparamos esta expresión con esta expresión, vemos que tiene exactamente la misma forma. Lo único que cambia son las constantes, las cuales se calculan a partir de las condiciones iniciales. Entonces, cualquiera de estas expresiones en el momento de aplicar esas operaciones vuelven a quedar exactamente iguales en su forma. De esta manera podemos concluir
que cualquier corriente o voltaje en cualquiera de los elementos, todos van a tener la misma forma dependiendo cuál sea el caso. Y esto nos facilita la determinación de las expresiones, porque lo único que necesitamos encontrar son las condiciones iniciales de la variable que andemos buscando. Generalizando, entonces, cualquier corriente y cualquier voltaje de cualquier elemento lo vamos a representar por F. Aquí vamos a considerar igual los tres casos. En el caso sobre amortiguado, graficando esta función, podemos tener formas como esta, en donde disminuye de manera exponencial y se acerca a cero tanto conforme pasa el tiempo. Pero también podemos tener respuestas donde tenemos un máximo y después decrece su valor. Puede incluso atravesar una vez el eje, tal como lo acabo de dibujar. En el caso críticamente amortiguado, la más común es una gráfica como esta, pero también podemos tener una gráfica donde cruza el eje una o dos veces y finalmente se estabiliza aproximándose a cero conforme pasa el tiempo. En ninguno de los dos casos que acabo de mencionar vamos a tener una función que esté oscilando, como es el caso del subamortiguado. En este caso tenemos una gráfica en donde está oscilando y al mismo tiempo está decreciendo su valor. La rapidez de oscilación pues va a depender de omega d. En los tres casos vemos que conforme pasa el tiempo su valor disminuye y se aproxima a cero, pero nunca llega a ser cero porque el eje horizontal es una asíntota y por lo tanto nunca lo va a tocar. Sin embargo, ya en términos prácticos llega el momento en que su valor puede ser despreciable. Por esta razón surge el concepto de tiempo de asentamiento, el cual está definido como el tiempo necesario para que la respuesta alcance el 1% de su valor máximo absoluto. Para calcularlo, lo que tenemos que hacer es remitirnos al tema de máximos y mínimos de cálculo diferencial, y en este tema se establece que para encontrar el punto crítico, en este caso el tiempo crítico, lo que se tiene que hacer es derivar la función según el caso que estemos analizando e igualar a cero y despejar entonces el tiempo. Una vez que se despeja el tiempo, entonces ya tenemos el punto crítico o tiempo crítico, lo sustituimos en la función para encontrar el valor de esta, que sería llamado valor máximo. Le sacamos el 1% y entonces ya tenemos el 1%, este punto representativo, y que finalmente lo vamos a sustituir en la función que estemos usando para despejar el tiempo, y ese tiempo es entonces el tiempo de asentamiento